Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 21 de junio. En el día de ayer, las bolsas del mundo tuvieron un repunte a propósito de la mejoría que se presentó en las encuestas en el Reino Unido sobre la salida del Reino Unido sobre la Unión Europea. Y esto marcó un optimismo de los mercados. Y tanto en Estados Unidos, en Wall Street, como las bolsas europeas y asiáticas tuvieron un repunte. En el caso de Wall Street, el Dow Jones se incrementó un 0,74%, el Standard & Poor's 500 se incrementó un 0,58% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó un 0,77%. En cuanto a las grandes bolsas europeas, que crecieron alrededor del 3%, el stock europeo de las 600 empresas más importantes se incrementó un 3,7%. Y hubo una recuperación sumamente importante de la libra esterlina de un 2% frente al dólar, que no se veía en los últimos años. Al mismo tiempo, las bolsas asiáticas cerraron en positivo y en especial la bolsa de Japón se incrementó un 2,3%. Indiscutiblemente que ha habido grandes oscilaciones en términos del preámbulo de esta jornada, que estamos ya prácticamente a horas. Ya el próximo jueves comienzan estas votaciones y habrá que esperar cómo se van presentando los indicadores que se están haciendo diariamente sobre este importante referéndum que ha convocado a toda la opinión pública mundial. Mientras tanto, el petróleo de Texas y el petróleo del Brent se recuperaron también frente a estas nuevas tendencias. El petróleo de Texas se incrementó un 2,89% hasta $49.37, su nivel más alto en 2 semanas, en una situación donde el umbral de $50 comienza a ser atractivo al petróleo de esquisto y comienza a aumentar el número de refinerías de origen en Estados Unidos a través de la explotación de este tipo de petróleo. Y vamos a ver qué va a seguir pasando, ya que cerraron unas 600 y tantas plataformas de petróleo de esquisto y ahora ya vamos por una reanudación de 300 y pico plataformas de esquisto, y esto puede modificar el incremento de la producción y de la oferta a nivel global. Por su parte, el petróleo del Brent se incrementó un 3% hasta $50.65. Por otro lado, es interesante comentar en un informe de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que América Latina está perdiendo ante el impacto de la economía global el incremento de la inversión extranjera directa, que había venido incrementándose de manera sostenida en los últimos años, y por segundo año consecutivo ha tenido una reducción y se estima una disminución del 8% para el 2016. Y la caída del precio de las principales materias primas y las dificultades económicas, principalmente en las economías del sur, han dejado en una situación de vulnerabilidad a la zona. La inversión extranjera directa en el subcontinente de Suramérica, especialmente donde se ha operado esta disminución de la inversión extranjera directa con más fuerza, ha caído un 9,1% hasta llegar a 179.100 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2010, de acuerdo a la CEPAL. Es decir, que esta situación de caída de los precios de las exportaciones principales de América Latina y en especial de Sudamérica ha planteado una disminución de la entrada de los flujos de inversión extranjera directa.
y se estima que en el 2016 esta situación va a continuar, ya que se prevé una contracción del Producto Bruto Interno de Latinoamérica en 0,6%, y como consecuencia el flujo de inversión extranjera directa se reducirá al menos en un 8%. De manera que el ciclo de tendencia va a cambiar de los últimos 10 años, que había venido incrementándose de manera sostenida en América Latina. Es importante tomar en cuenta que esta situación está muy relacionada con lo que está ocurriendo a nivel global. Y en 2015 los flujos de inversión extranjera directa en el mundo se incrementaron el 36% hasta llegar a los 1,73 billones de dólares, según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Ahora bien, lo que está ocurriendo es que la mayor parte de estos recursos, el 54,1%, fueron a parar a los países industrializados. Y entre las regiones de menor desarrollo, África fue la zona en donde se presentó la mayor contracción de inversiones, con un 31%. Detrás se ubicó América Latina, especialmente Suramérica, donde esta reducción se concentró en las economías productoras de petróleo, minerales y productos agrícolas. La otra parte de inversión extranjera se concentró más que todo en China y en Asia. De manera que estos flujos han disminuido en estos países y han migrado hacia los países industrializados, en vista de que la disminución del ciclo exportador ha afectado la rentabilidad de estas economías. Brasil acaparó el 42% en 2015 y tuvo una caída de las inversiones del 23%, mientras que Colombia y Uruguay presentaron una bajada del 26 y el 25% respectivamente. En Perú, Bolivia y Chile la reducción fue menor. De todas maneras evidencia el final del ciclo de expansión de las materias primas. En el caso de Venezuela hubo un incremento debido sobre todo a las inversiones de China, y esto ha ocurrido en algunos otros países, y sobre todo por el hecho de que las inversiones chinas han venido a contrabalancear, en el caso venezolano, la situación de crisis económica que se ha presentado en Venezuela. En términos de la bonanza de las materias primas, ha tenido un impacto en la rentabilidad de las empresas, y ante esta situación los inversores han cambiado de rumbo y han puesto el foco en los países industrializados. De acuerdo a CEPAL, la renta de las inversiones extranjeras directas, que son los beneficios obtenidos por el stock de capital de toda la zona, alcanzó su máximo en 2011, por encima del 9%. Y de esa fecha la rentabilidad ha venido disminuyendo hasta llegar al 5%, su nivel más bajo en los últimos 13 años. En un escenario en el que el monto de la renta de inversión extranjera directa se está disminuyendo, las empresas transnacionales reinvierten una menor proporción de sus inversiones en estos mercados y fluyen a los mercados donde ellos encuentran una mayor rentabilidad para sus inversiones. Lo que se observa es que la tasa de reinversión de estas transnacionales que están en América Latina están disminuyendo, con un impacto negativo sobre estas economías receptoras de América Latina. En el caso de Argentina, las inversiones llegaron a 11.655 millones de dólares, y este crecimiento sobre todo se debe a que finalmente se contabilizó la nacionalización del 51% de la petrolera YPF realizada en el 2012. América Latina se enfrenta a un problema exógeno, la amenaza mundial de desaceleración o incluso de recesión, lo que podría cambiar el rumbo de la inversión de estas empresas. Y por eso es muy importante que dentro de estos países se articulen políticas económicas mucho más vigorosas que permitan que estas economías puedan tener una resistencia mayor a los impactos en los choques externos. De acuerdo al informe de desarrollo humano en América Latina, 25 millones de personas podrían retroceder hacia atrás
debido a esta situación de caída del ciclo económico, luego que desde 2003 72 millones de personas dejaron de ser pobres, pero este crecimiento está amenazado si esta situación del ciclo económico continúa hacia la baja. Por supuesto, como hemos explicado, hay dos velocidades, el de México y Centroamérica y el Caribe y el de Sudamérica, que son los que están sintiendo con mayor impacto este cambio del ciclo económico y sus repercusiones en la economía. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4SD. No le cambie, Cita Cultural.